En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hoy estamos felices. Hoy me siento nuevamente en el cielo. Nos reunimos hoy con alegría profunda, devoción, para celebrar esta Eucaristía en honor a San José, hombre justo, fiel, servidor de Dios y custodio del Redentor. San José, modelo del silencio, trabajo humilde y obediencia confiada, nos enseña a acoger la voluntad de Dios en nuestra vida cotidiana, aún en medio de las dificultades. Hoy ponemos bajo su protección a nuestras familias, nuestro trabajo y nuestros sueños, pidiéndole que nos guíe por el camino de la fe. Dispongamos nuestro corazón para participar activamente y conscientes de esta celebración donde San José nos acoge con ternura y con amor y nos enseña a ir en el camino de su amado Jesús, reconociendo el amor de Dios que se manifiesta en la vida sencilla, generosa de este amigo nuestro que es San José. Con alegría iniciemos esta gran celebración. Por el eterno descanso de Ángel de Jesús Jaramillo, quien dejó un legado de amor y entrega por la vejez. Por el eterno descanso de Manuel Osa García. Por las intenciones del Centro de Bienestar del Anciano San José, especialmente en su proyecto de la segunda sede Diamante Marinilla. Por todas las personas que cumplen años en este día, como Ronald Mejía, por todas las personas que tienen el nombre de José, como José Gildardo Hurtado, por las intenciones de todos los peregrinos y todas las personas que hoy se encomiendan a San José, patrón de la familia. Invoquemos la misericordia del Señor, reconociéndonos pecadores, acudimos a su infinito amor y perdón en esta solemnidad de San José. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Señor, ten piedad. Piedad, Señor, y ten piedad. Soy pecador, Señor, y ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, y ten piedad. Soy pecador, Señor, y ten piedad. Señor, y ten piedad. Soy pecador, Señor, y ten piedad. Gloria a Dios, cielo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros. El pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios omnipotente, que encomendaste las primicias de los misterios de la humana salvación a la fiel custodia de San José, te pedimos que concedas a tu Iglesia
con su intercesión, dedicarse siempre a su cumplimiento. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días vino esta palabra del Señor a Natán: Ve y habla a mi siervo David. Así dice el Señor: cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Al que salga de tus entrañas, le afirmaré su reino. Será él quien construya una casa a mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí. Tu trono durará para siempre. Palabra de Dios. Su linaje será perpetuo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dijiste: la misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Él me invocará: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no por la ley, sino por la justicia de la fe recibieron Abraham y su descendencia la promesa de que iba a ser heredero del mundo. Por eso depende de la fe para que sea según gracia. De este modo, la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para que procede de la ley, sino también para que procede de la fe de Abraham, que es el padre de todos nosotros. Según está escrito: te he constituido padre de muchos pueblos. La promesa está asegurada ante aquel a quien creyó, el Dios que da la vida a los muertos y llama a la existencia a los que no existen. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchos pueblos, de acuerdo con lo que se le había dicho: así será tu descendencia, por lo cual le fue contado como justicia. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos, resultó que ella estaba encinta por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, en esta gran solemnidad de San José, nos reunimos para decirle a Dios gracias por este gran hombre que está en la historia de la salvación, y gracias también por el hombre hoy, el hombre hermano, el hombre padre, el hombre sacerdote, el hombre amigo, aquel que se entiende también como hombre hijo. Hoy, en honor a San José, oramos por cada uno de ustedes, queridos hombres, y en ustedes por sus familias, y en la familia por todas las mujeres del mundo. En un primer aspecto, quiero que nos remitamos a lo que es y significa esta gran solemnidad en la Iglesia Católica, en el mundo entero. Toda esta semana hemos venido escuchando diferentes mensajes, hablando siempre de San José, santo, justo, custodio, San José que acoge, como es la linda devoción que ha sembrado en nuestro municipio, Gloria, que a ella le agradecemos tanto impulso y tanta devoción con su equipo de trabajo y su comunidad para esta gran solemnidad de cada año.
Preguntémonos por qué la Iglesia está consagrada a San José, la Iglesia Universal, porque San José es patrono de la Iglesia Universal. La persecución contra la Iglesia durante el pontificado de Pío VIII tuvo un momento supremamente difícil, que podríamos nosotros decir, la Iglesia estuvo perseguida. Años 1848 y 1849. Hubo un estallido social en Roma, hubo unas revoluciones muy fuertes. La Iglesia allí tenía cierto poder. Recuerden que en muchas épocas se vivió la teocracia, lo de Dios y lo del gobierno, que era casi de manera junta. Y aparece este estallido social y el Papa de ese entonces, de 1848, le tocó refugiarse en otro sitio, en el sur de Italia, porque se declara república, efímeramente república, Roma. Y el Papa fue sitiado allí, en los palacios del Vaticano. Él le tocó salir inmiscuido en medio de la gente. Unos dicen vestido de médico, otros vestido de sacerdote, pero que no lo fueran a identificar, porque si lo identificaban, lo asesinaban. Y es así que se refugia en el sur de Italia, en un lugar llamado Gaeta, y aparece como esta afrenta desde esta época en contra de la Iglesia, supresión del poder temporal. La República declaró oficialmente el fin del gobierno político de los papas sobre Roma, buscando que estos fueran líderes, pero líderes exclusivamente espiritual. Hubo confiscación de bienes, incluso los templos y muchos lugares fueron convertidos en fortines militares o civiles. Hubo hostilidad anticlerical, se asesinaron muchos fieles, muchos sacerdotes, muchos obispos en aquella época. Declararon la libertad religiosa y se le dio espacio, y esto no es del todo mal, a otras denominaciones religiosas donde tenía primacía la Iglesia Católica. Es así como el Papa Pío IX dice: ¿quién nos va a defender? ¿Quién va a defender la Iglesia? Ya se formaron ejércitos en Francia, ejércitos de España, y se dirigieron a Roma para hacer que el Papa recuperara el poder. Y así fue que ser república Roma solo duró en esa época, en ese entonces más bien 6 meses, porque en 1849 ya se había, entre comillas, normalizado la situación. Y el Papa, por consejo de muchos fieles, de muchos obispos y algunos sacerdotes, declaró en 1870, declara a San José como patrón universal de la Iglesia, porque fue la petición del mismo pueblo. San José, patrono universal de la Iglesia. Por eso en los momentos de dificultad, en los momentos que hoy vivimos, donde a veces pareciéramos estar en manos de autoritarios, de comunistas,
donde se mueven intereses individuales y egoístas, en esta situación de crisis de salud, en la vivienda, en el trabajo, entre otras situaciones, también como ayer lo hizo el Papa Francisco en el 2021, declaró el año 2021 como el año josefino, es decir, el año de San José. ¿Para qué? Para que San José, que había defendido la Iglesia en 1800, la defendiera también a nuestros fieles y a tantas situaciones difíciles que había en tiempo de la pandemia. Incluso recuerden que los templos hubo que cerrarlos por orden de la Organización Mundial de la Salud. Así que se declara el año de San José, ya había pasado un poco la pandemia y el Papa elabora una exhortación apostólica llamada Patris Corde, con corazón de Padre. Y dice el Papa que después de la Santísima Virgen María, ningún santo ocupa tanto espacio como San José. Y ahora que vimos esta hermosa procesión, el fervor, la alegría, la concentración, el entusiasmo de niños, jóvenes, padres y madres de familia, vimos en la procesión diferentes representaciones de la alcaldía en cabeza del señor alcalde, diferentes grupos apostólicos como personas que de costumbre le rinden culto al Señor a través de estas congregaciones. Hoy hemos visto que el santo San José también ocupa un puesto muy especial en los Marinillos, en esta hermosa ciudad, gran ciudad, que ha tenido siempre una preferencia muy especial a este gran santo, San José, patrono de los que tienen sueños, patrono de la Iglesia, patrono de la buena muerte, patrono también, según algunos, de los casos difíciles y desesperados. El Papa nos propone, el Papa Francisco, cuando escribió esta carta apostólica, Patris Corde, con corazón de Padre, lo siguiente: 3 cosas, y con ello quiero que nos quedemos en esta tarde, después de haber venido tantos días meditando sobre la hermosura, el papel, lo que es y significa nuestro patrono, el patrono de la Iglesia Universal, San José, esposo de la Santísima Virgen María y Padre putativo de Jesús. El Papa propone allí en este escrito: 1, romper rutinas; 2, levantar las miradas; y 3, volver a la oración. Primero, romper la rutina. Se refiere el Papa no tanto a la pereza espiritual, aunque lo menciona, sino más bien a mirar que nuestra fe en Dios, nuestra fe en Jesús, a través de este gran santo, San José y la Santísima Virgen María, no se vaya a quedar una fe de piloto. Un aviador con estos aviones tan modernos, cuando decide no manejar, simplemente oprime un botón y el computador maneja el avión. Es decir, va piloteándolo el computador, un sistema que hay allí cibernético para manejar el avión, para pilotear el avión. La fe nuestra, dice el Papa, también se puede convertir en algo de rutina. Es decir, me muevo, voy a la novena, a la Eucaristía, cada año hay una procesión y de pronto la vida no se transforma. Caigo en la rutina de la devoción a Dios, la devoción a San José, porque esta veneración tan especial que le rendimos a Él tiene que cambiar nuestra vida.
Y en este tiempo de Cuaresma es la primera invitación que siempre ocurre como preparación a la Semana Santa, el cambio de vida y que no caigamos en la rutina espiritual, en cierta tibieza espiritual, o una fe de protocolo, o una fe de oídas, simplemente porque me lo contaron, simplemente porque mi papá y mi mamá me dijo sobre la espiritualidad. Segundo, levantar la mirada. Hoy hay que pedirle a San José que permita en nosotros la liberación del consumismo, del materialismo, de las adiciones, de una vida mediocre y superficial, de una vida que solo mira como las apariencias. Leíamos en las lecturas del domingo, porque Dios no ve las apariencias, sino que mira el corazón, las intenciones, todo aquello que hay en lo más profundo de cada ser humano. Levantemos la mirada, porque San José no tuvo una mirada rastrera. Levantemos la mirada al cielo, porque San José no se acomodó a todo lo que él tenía. Por ejemplo, tenía un sitio donde Jesús podía nacer dignamente, un excelente hogar, una excelente casa, incluso materialmente hablando, pues era carpintero, pero no. Él, levantando la mirada al cielo, dejándose guiar por la luz del Espíritu Santo, por esta gran visión, tiene que huir, el niño está en peligro, sale. Y así, hoy nos invita San José para que nosotros tengamos la mirada a lo espiritual, la mirada al cielo. El cielo es Dios, Jesús es el Hijo de Dios, y hoy dejemos tanta mirada rastrera, tanta mirada en la mentira, tanta mirada en la lujuria, tanta mirada en las adiciones, tantas miradas en la mediocridad, tanta mirada en la superficialidad. San José nos invita desde la interpretación que hace el Papa Francisco a levantar la mirada al cielo. Como hemos dicho siempre, saber que tenemos los pies en la tierra, el corazón en el sagrario y la mirada al cielo, porque allí iremos un día, nadie lo sabe cuándo, y lo contemplaremos a Él tal cual es, donde habrá cielo nuevo, tierra nueva, donde vamos a vivir. Y un tercer aspecto que resalta Patris Corde, con corazón de padre, esta exhortación apostólica, es volver a la oración. Y dice el Papa, San José es maestro de oración. Hace de su vida entera un servicio total a Dios. No se reserva nada. ¿Quién en el mundo, aparte de San José y la Santísima Virgen María, ha depuesto todos sus intereses personales, todo su proyecto personal para dedicar su vida, su energía, su conocimiento, su capacidad de protección al servicio de la salvación, al servicio de Cristo, que viene a regalarnos la vida y vida en abundancia? San José, él no tuvo reparos en estar pendiente a dónde tenía que irse, a dónde tenía que dirigirse. Él no tuvo reparos en estar pendiente para saber en qué momento tenía que salir, en qué momento debería estar, en qué momento debería huir para proteger la belleza de salvación, el misterio de la encarnación, Jesús de Nazaret. Hoy, queridos hermanos, encomendémonos a Dios. Ya sabemos que en los momentos más difíciles, cuando hay conspiración en contra de la Iglesia, cuando hay conspiración
en contra de los valores auténticamente cristianos. Hoy la mirada es al cielo, hoy la mirada es al estilo de San José. Hoy debemos saber, uno, que no podemos caer en la rutina espiritual. Dos, que tenemos los pies en la tierra, la mirada en el cielo y el corazón en el sagrario. Y tres, debemos aprender a orar, a meditar los misterios de Cristo, a sentir que San José, así como aceptó la paternidad de Jesús, también muchos padres de familia acepten con mejor amor, con mayor entrega, la paternidad, porque tenemos muchos niños y niñas huérfanos con padres vivos. Que San José inspire entonces la oración, la mirada en el cielo, inspire a nosotros para no caer en la rutina espiritual. La Virgen María, la esposa de San José, la mujer del sí, la que está donde debe estar, cuando debe estar, acompañe a Marinilla, acompañe esta linda población, acompañe las familias. Hoy peregrinamos y esa peregrinación fue una bendición por todas las cuadras, por todos los hogares por donde pasamos. Esa linda imagen, San José de la acogida, siga ayudándonos a acoger como Él, siga ayudándonos a dejar la soberbia, a dejar la prepotencia, a tener espíritu de amor, espíritu de caridad, y todo porque la Virgen y San José nos deben inspirar en el día de hoy, en esta gran celebración. Yo los invito para que tengamos un gesto maravilloso hoy a Dios, así como lo tuvo estas personas que siguen devotamente la fiesta de San José. Ayer un lucernario que tuvo exposición del Santísimo, una alabanza a Dios para decirle gracias por este gran patriarca, por este gran hombre que nos entregó como patrono. Expresemos a San José y por medio de él a Dios un fuerte aplauso. Nos ponemos de pie. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, elevemos nuestras súplicas a Dios Padre, que confía a San José el cuidado de su Hijo y de la Virgen María. Los invito para que respondamos a viva voz en esta gran solemnidad a San José. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, para que siguiendo el ejemplo de San José, sea fiel guardiana de Cristo y testimonio de humildad y servicio. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que vivan su misión con la obediencia y la entrega silenciosa de San José. Por los padres de familia, para que a ejemplo de San José protejan, guíen y acojan con amor a sus hijos. Te rogamos, óyenos. Por los trabajadores, para que encuentren en San José modelo de esfuerzo digno y reciban el fruto justo de su labor. Te rogamos, óyenos. Por los migrantes,
los pobres y los que no tienen hogar, para que encuentren acogida y protección como la Sagrada Familia. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos en esta celebración, para que aprendamos de San José a acoger y a escuchar la voluntad de Dios y a cumplirla con generosidad. Te rogamos, óyenos. Encomendemos al Señor nuestros fieles, especialmente nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Ayúdale, Señor, a crecer siempre en identidad de mujer, en identidad de hombre. Y el hombre siempre procure ser casto, prudente, justo y santo, al estilo de San José. Te rogamos, óyenos. Todas estas intenciones y las que quedan en lo más profundo de sus deseos, su mente, su corazón, sus propósitos, te las entregamos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. En esta solemnidad en honor a San José, hombre justo y fiel, presentamos al altar el pan y el vino, fruto de la tierra y del trabajo humano. Recibe, Señor, estos dones que hoy te ofrecemos. Y así como San José trabajó con amor y dedicación para cuidar y acoger a la Sagrada Familia, también nosotros ponemos en tus manos nuestra vida, nuestros esfuerzos, alegrías y sacrificios, y que este pan y este vino, al ser transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo, nos fortalezcan para vivir con fe, humildad y obediencia. Señor Dios, fuente de toda luz, te ofrecemos esta llama como símbolo de nuestra fe viva y nuestra entrega a ti. Regálanos, oh Jesús, una fe que no se apaga, un amor que sirva en el silencio y que acoge en la oscuridad. Haz, Señor, que siguiendo el ejemplo de San José, sepamos caminar con fe, obediencia y esperanza, siendo también la luz para nuestras familias y nuestra comunidad. Señor, te presentamos los corazones de Jesús, María y José, modelo de amor y fidelidad y entrega. Haz que siguiendo el ejemplo de San José, sepamos cuidar, proteger y amar a nuestras familias con un corazón lleno de entrega, servicio y acogida hacia los demás. Al altar también traemos la bandera de nuestro municipio. Con ella recordamos nuestra historia como Villa San José de Marinilla y proclamamos el Día del Amor por Marinilla. Que siguiendo el ejemplo de San José, sepamos construir una tierra de fe, trabajo, unidad y esperanza para todos.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y el de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Le suplicamos, Señor, que a ejemplo de San José, quien se consagró al servicio de tu unigénito, nacido de la Virgen María, también nosotros podamos con un corazón puro presentar nuestro servicio en el altar. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, y alabar, bendecir, proclamar tu gloria en la solemnidad de San José, patrón universal de la Iglesia, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia para que haciendo las veces de padre cuidara de tu unigénito concebido por obra del Espíritu Santo. Por eso con los ángeles y arcángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. El que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo,
Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Fidel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Oramos por el alma de Ángel de Jesús Jaramillo, que dejó este legado de amor y de entrega, por el eterno descanso de Manuel Osa García. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, San José su castísimo esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna
y cantar tus alabanzas. Por el Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu voluntad. Danos hoy nuestro pan, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos por la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, la paz para nuestro municipio, la paz para nuestro querido país, la paz para el mundo entero, la paz para nuestras familias, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a nosotros: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Inspirados en San José, dense fraternalmente la paz. Ten piedad de nosotros, oh de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos. Danos, danos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Muy buenas tardes para todos y para todas. Un saludo muy especial a toda la comunidad de Marinilla que esta tarde nos acompaña en este momento tan especial como es este acto litúrgico en honor a San José. En nombre de la Alcaldía de Marinilla queremos compartir un saludo muy especial a toda la comunidad. Un saludo especial a nuestro alcalde Julio Serna Gómez acá presente, a nuestra gestora social Yurani Ramírez también acá presente, por supuesto, presidente del Consejo Municipal Juan Felipe Urrea, a todos los líderes sociales, comunitarios, a todas las instituciones y cada uno de ustedes, los marinillos que esta tarde nos acompañan. Hoy nos convoca un acto de fe, pero también un acto que convoca nuestra historia, convoca nuestra memoria y convoca el profundo sentimiento de pertenecer a esa tierra tan hermosa como es Marinilla. Porque Marinilla no es solo un solo lugar en el mapa. Marinilla es una construcción colectiva, es el resultado de generaciones que han trabajado, que han luchado, que han soñado y que han hecho de este municipio un territorio de identidad, cultura, fe y tradición. Cada calle, cada lugar, cada parque, cada barrio y vereda guarda una historia. Cada familia lleva consigo una parte de lo que hoy somos y es precisamente ese legado, ese vínculo invisible pero poderoso que nos une y que hoy reconocemos y elevamos a un nuevo nivel. Hoy queremos compartir una maravillosa noticia con todos ustedes y es que institucionalizamos un sentimiento, institucionalizamos el amor por Marinilla, un amor que se vive en lo cotidiano, en el trabajo de nuestra gente, en nuestras tradiciones, en cada una de nuestras celebraciones, en celebraciones como estas y en la forma en la que cuidamos y construimos cada día nuestro municipio. Por eso ese acto hoy tiene un valor especial, porque no se trata solo de una fecha, sino que se trata de reconocer que algo que nos une profundamente, el orgullo de ser marinillos. Este día tiene un origen claro, el 19 de marzo, fecha que conmemora el primer poblamiento de San José de Marinilla, marcando el inicio de nuestra historia como territorio. Hoy, a través del Acuerdo Municipal 07 del 2026, esta fecha se institucionaliza como un símbolo de identidad, de memoria colectiva y de amor por nuestra tierra. A continuación, haré lectura
del Acuerdo 07 del 2026, por el cual se institucionaliza el Día de Amor por Marinilla, la identidad histórica, y se dictan otras disposiciones. El Consejo de Marinilla, Antioquia, en uso de sus facultades legales y constitucionales, acuerda: artículo primero, institucionalícese el día 9 de marzo de cada año como el Día de Amor por Marinilla, como fecha clásica y conmemorativa del primer poblamiento de San José de Marinilla, con el objeto de promover el sentido de pertenencia, el civismo y memoria colectiva como base de la identidad cultural. Artículo segundo, las Secretarías de Cultura y Patrimonio y Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, en atención a la disponibilidad presupuestal existente, realizarán acciones tendientes a la celebración y conmemoración del Día de Amor por Marinilla, así como el reconocimiento y exaltación de personajes destacados por su aporte social a la ciudad. Artículo tercero, la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura y Patrimonio y la Secretaría de Desarrollo Económico, Productividad y Turismo, articularán este acuerdo municipal con la Cátedra Ciudad de Marinilla en las instituciones educativas y centros culturales del municipio en el marco de la conmemoración del 19 de marzo, que imparta los hitos históricos motivo de este acuerdo. Artículo cuarto, créese la distinción al mérito cívico Amor por Marinilla, la cual será conferida anualmente por el alcalde municipal a personas naturales o jurídicas que hayan contribuido de manera excepcional al desarrollo social, artístico, cultural o histórico de la ciudad. Artículo quinto, la Administración Municipal, en el marco de la celebración del Día de Amor por Marinilla, diseñará y ejecutará estrategias de dinamización económica que incluyan, entre otras, acciones como ferias de identidad y deportivas, mercados campesinos de conmemoración, vitrina cultural y emprendedora. Artículo sexto, en honor a San José de Marinilla y en atención de su valor histórico y cultural, será erigido un busto o estatua siempre que exista disponibilidad presupuestal, aportes voluntarios y o donaciones. Artículo séptimo, vigencia. El presente acuerdo rige a partir de su sanción y publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. Aprobado en el Consejo Municipal de Marinilla. Firman Juan Felipe Urrea Ramírez, presidente del Consejo, Julio César Serna Gómez, alcalde municipal. Llamo entonces en este momento al señor alcalde Julio Serna Gómez, al presidente del Consejo Municipal, Juan Felipe Urrea, para que realicen la firma protocolaria del Acuerdo 07 de 2026. Pero el amor por Marinilla no solo se celebra, también se reconoce y se reconocen quienes han dedicado su vida a servir, cuidar y construir comunidad. En el marco de este acuerdo se crea la distinción al mérito cívico Amor por Marinilla, como un homenaje a quienes representan lo mejor de nuestra esencia. Hoy, esta distinción se otorga a una institución que ha sido ejemplo de cuidado, entrega y humanidad. El Centro de Bienestar del Anciano San José de Marinilla, un lugar donde se honra la vida, la experiencia y la historia viva de nuestro municipio, porque en cada persona mayor que habita la memoria de Marinilla. Invitamos al señor alcalde, pero antes leeremos la resolución que entregaremos. Resolución número 1185 del 19 de marzo de 2026. Por medio de la cual se confiere la distinción al mérito cívico Amor por Marinilla. El alcalde del municipio de Marinilla, en uso de sus facultades legales, en especiales las conferidas en la Ley 136 de 1994, la Ley 15151 de 2012, el Acuerdo Municipal 7 de 2026
y considerando que el Honorable Consejo de Marinilla, mediante el Acuerdo número 7 del 16 de marzo de 2026, institucionalizó el Día de Amor por Marinilla, la identidad histórica y se dictan otras disposiciones. Que el artículo primero del Acuerdo 7 de 2026 institucionaliza el 19 de marzo de cada año como el Día de Amor por Marinilla, como fecha clásica y conmemorativa del primer poblamiento de San José de Marinilla, con el objeto de promover el sentido de pertenencia, el civismo y memoria colectiva como base de identidad cultural. Que en virtud de lo anterior, el alcalde municipal resuelve: artículo primero, reconocer y exaltar a la señora Gloria María Jaramillo Carvajal como representante del Centro de Bienestar del Anciano San José de Marinilla por su contribución social al municipio de Marinilla. Artículo segundo. Conferir la distinción al mérito cívico Amor por Marinilla a la señora Gloria María Jaramillo Carvajal como representante del Centro de Bienestar del Anciano San José de Marinilla. Artículo tercero. La presente resolución rige desde la fecha de su expedición. Comuníquese y cúmplase Julio César Serna Gómez, alcalde municipal. Agradecemos a la Parroquia La Asunción, a sus sacerdotes, al Centro de Bienestar, al anciano CBA San José. Gracias por su labor hoy en este día 19 de marzo. Nuestro municipio tiene una particularidad y era que por cosas de la historia no teníamos una fecha de cumpleaños, porque se habla que fue un proceso de poblamiento y normalmente las ciudades también celebran ese cumpleaños. Y pues gracias al Consejo, yo creo que hay una fecha que nos une a todos. Como primer poblamiento, la primera capilla que había en ese entonces en Marinilla era por la advocación a San José. Por eso el 19 de marzo hoy también nos unimos como una fecha, pues como católicos espiritualmente, pero también como sociedad, en un día que nos una en amor a esta tierra, que es la tierra de todos, en la que también nos consagramos y encomendamos a San José, y por supuesto que nuestras generaciones actuales, venideras, también puedan valorar la tierra que Dios y la vida nos regaló y que siempre la podamos cuidar y encomendar, por supuesto, a San José. Y es encomendarlo como hace Gloria y todo su equipo de trabajo en el CBA San José, que cuidan a tantas personas en una edad importante de la vida. San José cuidó a María, cuidó al niño Jesús, y aquí mismo se traduce ese amor también en personas que desinteresadamente también cuidan a muchos de personas de nuestra sociedad. Así que agradecemos a Gloria, agradecemos también a la iglesia, a todos los sacerdotes y a todos ustedes por esta fecha especial. Dios los bendiga y muchas gracias. Solo puedo decir, con amor profundo, San José, te amo. Gracias por acogerme como una hija más. Oremos. Protege sin cesar, Señor, a tu familia, que celebra con gozo la solemnidad de San José, y, ya que la alimentaste con los bienes de este altar, defiéndela siempre con tu protección y conserva en ella los dones que con bondad le concedes. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor a ustedes les bendiga. Gracias a todos por su participación.
Gracias a todos los devotos y alperes de esta gran fiesta. El Señor a todos les bendiga y les devuelva con creces el amor, el entusiasmo y la fe con la que han celebrado. Después de la Eucaristía continúa la novena María, Nuestra Señora de los Dolores, ya próximos a iniciar también la Semana Mayor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Podéis ir en paz. Vamos a hacer una bendición de los objetos de piedad. Realizamos la bendición del agua, imágenes de San José, cualquier reliquia